Vale, ya me sale que está iniciada la grabación. Quería daros primero las gracias a todos y a todas por estar a esta hora hoy por la tarde con nosotros, pero bueno, seguro que va a ser una webinar muy enriquecedora y fructífera y yo estoy deseando ya de escuchar a nuestras ponentes. Voy a darle la palabra a nuestras tres dinamizadoras, que son Leticia Gil, que es la dinamizadora del grupo de educación infantil, Idoia Zapirain, que es la dinamizadora del grupo de eTwinning Schools, y Miriam Salinas, que es la dinamizadora del grupo de áreas rurales. Cuando queráis, chicas, podéis empezar. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a todos en nombre de las tres moderadoras. Es un placer contar con todos vosotros, tanto participantes como ponentes. Y vamos a aprovechar de nuevo otra vez para dar las gracias a Idoia, a Ana y a Irene por tener la amabilidad de estar con nosotras y compartir toda su experiencia. Y ahora ya, sin más entretenimientos, pues doy paso a la mesa redonda y comenzamos. Muy bien, muchas gracias, Miriam. Pues comenzamos con las presentaciones. Idoia Pujana es directora en el Instituto Boti Cázar de Bilbao, un centro público que imparte exclusivamente bachillerato y que cuenta con una amplia trayectoria en el tema de la internacionalización, en proyectos eTwinning y proyectos internacionales. Idoia ocupa el cargo de dirección desde hace ya 9 años, periodo en el que el centro ha participado en diferentes iniciativas, Erasmus+, EPAS, eTwinning, STEM School Label, la etiqueta de colegio STEAM, y su experiencia está centrada en la coordinación y gestión de proyectos educativos europeos y en la promoción de la internacionalización en el ámbito de bachillerato. Encantados de tenerte aquí esta tarde, Idoia. También contamos Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, a ti. También contamos en la mesa redonda esta tarde con Ana Novoa. Ana es profesora de inglés en segundo de bachillerato también y coordinadora de proyectos internacionales desde 2017 y EPAS desde 2024 en el Instituto Joan Solà de Torrefarrera, de Lleida, centro público de ESO y bachillerato, que tiene como los otros dos centros una larga trayectoria en proyectos eTwinning, como os hemos estado mostrando. Encantados también, Ana, de tenerte aquí esta tarde. Hola, buenas tardes. Y también contamos en nuestra mesa con Irene Barrio. Pasamos a la otra etapa de los más peques. Irene Barrio es profesional apasionada por la educación y el desarrollo infantil. Es educadora social y especialista en mediación y resolución de conflictos y maestra con más de 15 años de experiencia trabajando con niños y niñas. Ha sido tutora en el segundo ciclo de educación infantil, acompañando a numerosos grupos con una filosofía clara que es aprender jugando. Buenas tardes, Irene. Ahora nos contarás con más detalle cómo trabajas también en tus proyectos eTwinning. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Pues muchas gracias a vosotras tres y si os parece comenzamos con la primera pregunta que tenemos preparada para vosotras para comenzar esta mesa redonda. Los participantes ya sabéis que podéis al finalizar hacer las preguntas que tengáis o también ir poniéndolas en el chat porque estamos dinamizándolo en momento, ¿vale? Bueno, pues sabéis que los valores de la Unión Europea son el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, incluidos también los derechos de las personas pertenecientes a minorías, que también las vamos a tener muy presentes hoy en nuestras explicaciones. Son la fuente y la brújula de todo lo que la Unión hace, decide y planifica y sirven de directrices sólidas para los Estados miembros a la hora de elevar esas leyes y políticas. Aspectos que tenemos que considerar y tener muy presentes también como docentes cuando desarrollamos nuestros proyectos eTwinning para llegar a todos. Comprendemos muy bien esta importancia de trabajar los valores de la Unión Europea. Vamos a comenzar, si os parece, por Ana, ¿vale? Ana, ¿cómo nos contarías tú, cómo comprenden tu alumnado los valores europeos? ¿Cómo llegas a ellos y cómo podemos comprender mejor nosotros los valores europeos con nuestro alumnado? Bueno, realmente yo empezaba haciendo un poco una valoración del progreso de los niños, ¿no? En primaria se les inculcan mucho los valores, los tienen muy presentes, se trabajan muchísimo. No suelen hacer distinciones, es decir, no se ven diferentes del otro, ¿vale? Pero parece que a medida que van evolucionando, a medida que van creciendo, la influencia social de la familia, etcétera, hacen que empiecen a fijarse más en estas diferencias, con lo cual nosotros desde aquí tenemos que trabajar mucho más para volver a recordarles todos esos valores que ya tenían inculcados desde pequeños que parece que se les olvidan, ¿no?
Entonces, aquí nosotros en el centro, que tenemos bastante inmigración de África, de centro de Europa, etcétera, necesitamos reforzar todo esto. Nuestros alumnos, mediante todas las actividades que se llevan a cabo en el centro, trabajan estos valores europeos, se trabajan también desde las tutorías, etcétera, pero está claro que estos proyectos internacionales que trabajamos, tanto sea a nivel de Twinning como de Erasmus y ahora con lo de las escuelas embajadoras, van dirigidos o van encaminados a trabajarlos más, ¿no? Y a seguir incidiendo, precisamente para que estas diferencias se conviertan en un nexo, en una unión y no en una separación. Entonces aquí, bueno, pues vamos trabajando, ya os digo, trabajamos de todo un poco y, bueno, incidimos siempre, 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 siempre estamos pendientes en tener esta dimensión de los valores de igualdad, de dignidad, de respeto sobre todo, y muy importante también la participación democrática, que no nos olvidemos que el estar en democracia nos facilita mucho la vida a nivel local, a nivel regional y nacional y supranacional, ¿no? En Europa. Entonces es fundamental trabajar los valores en todos los proyectos que tenemos, incluirlos de una manera o de otra, pero que siempre están presentes, porque al final nosotros mismos en nuestras clases el respeto por los demás siempre está allí, es la palabra clave para mí, por lo menos como docente, respeta a los demás. Fundamental, Ana. Muchísimas gracias por tus aportaciones muy acertadas. Pasando del ámbito de bachillerato, porque sí que Ana está más en esa etapa educativa, bajamos a los niveles más bajos. Irene, sí que queríamos que nos plantearas un poco cómo es tu visión sobre cómo podemos trasladar estos valores europeos también desde una edad temprana. No sé si nos puedes contar un poco tu experiencia y cómo lo hacéis también desde educación infantil. Sí, en primer lugar, Ana, muchas gracias porque, oye, me ha llenado de orgullo que has dicho que sientes que llegan muy trabajados desde primaria y desde infantil, y es cierto que es algo que empapa todas nuestras programaciones y todos los planes de centro. Entonces, eTwinning y Erasmus vienen a reforzar también esa esencia, como decías, también en los colegios de educación infantil y de educación primaria. Bueno, nuestro alumnado en un momento evolutivo totalmente distinto, lo que más necesita, considero yo desde mi experiencia, es primero vivirlo para luego poder ponerlo nombre. Y esto a veces no es fácil, programar actividades y situaciones que permitan hacer llegar a los niños esta comprensión y esta vivencia, pero situaciones como las que propicia eTwinning, de compartir entre diferentes docentes recursos e ideas, hace que salgan proyectos muy potentes. Bueno, y en esta esencia que digo de primero que los niños vivan y experimenten lo que son las cosas para luego tener esa capacidad de poner nombre. Por ejemplo, una de las actividades que propuso una compañera y me pareció estupenda, pues tan sencilla en educación infantil y primaria como crear un logo, pero luego todos hacemos una propuesta, pero tiene que quedar solo uno. Entonces, esa democracia, ese inicio a la democracia de salir de mi egocentrismo infantil natural, de decir, bueno, me gusta el mío, y de ver otras propuestas, valorar los puntos de vista de otros e iniciarse así poco a poco en valores como la democracia o el respeto, la igualdad. Bueno, pues son situaciones cotidianas en nuestras aulas que con eTwinning salen reforzadas y que al final se basan en eso, en vivir los valores para luego poder comprenderlos. Y es en lo que intentamos centrarnos en nuestros proyectos. Muy bien, Irene, muchas gracias. Además, Irene, no lo he comentado anteriormente, pero ella lleva 8 años ya trabajando en el CRA Campos Castellanos en Segovia, por lo cual, con lo cual trabajar en los centros rurales también muchas veces supone una dificultad añadida, y ver la forma en la que lo hacéis, trabajar estos valores europeos también desde etapas tempranas, es muy gratificante porque la verdad que lo hacéis muy bien. Muchas gracias por compartir la experiencia.
Y pasamos ahora, si os parece, a Idoia, porque sí que hemos estado comentando un poco cómo trabajamos estos valores fundamentales de la Unión Europea a nivel de actividad, a nivel individual, pero Idoia, ¿tú sabrías o nos querrías comentar un poco en qué medida la actividad que hacéis en el centro ha servido para crear comunidad y conectar con otros agentes más allá de la escuela, pues llegar a ciudadanía u otros agentes locales? Sí, bueno, nosotros trabajamos mucho tanto con asociaciones a nivel de municipio como a nivel del País Vasco y luego, por supuesto, pues a nivel internacional, ¿no? Y es verdad que se trabajan mucho los valores, pues, de democracia, participación ciudadana, inclusividad, etcétera. Pero los últimos años estamos un poco recalcando que el tener todos estos derechos o estos valores no han venido del cielo. Es decir, estamos haciendo ahora, por ejemplo, trabajos bastante importantes con gente mayor, con el movimiento de pensionistas, con asociaciones pues, que han trabajado en la recuperación de la memoria histórica, ¿no? Pues ver un poco que todos los derechos que tenemos ahora en Europa, pues que también podemos estar en riesgo de perderlos, ¿no? Y es interesante pues que nuestros jóvenes pues escuchen también a sus mayores, o puede ser grupos de mujeres feministas o inmigrantes, y entonces intentamos poner en contacto asociaciones, entidades que han pasado por esa época para que no es crear un temor que viene el lobo, que viene el coco, pero que sí que seamos conscientes que lo que tenemos somos unos privilegiados y que se lo debemos pues a mucha gente que ha trabajado durante muchísimos años. Y eso es algo que hemos ido introduciendo los últimos años en diferentes programaciones de asignaturas y está funcionando realmente bien. Estupendo, Idoia, muchísimas gracias. Una muy buena iniciativa y que creo que bueno, pues que todo lo que pueda llegar a otros centros educativos para poder ir más allá, ¿no? de lo que es el centro y llegar a organizaciones locales y demás, como comentas, es muy bueno tanto para los alumnos, bueno, pues como para los docentes con los que estás trabajando, creando comunidad desde tu centro. Muchas gracias. Bueno, pues doy la palabra a Miriam. Miriam, si quieres continuar. Gracias. Sí, muchísimas gracias a las tres. La verdad es que ha sido un gran comienzo porque, bueno, habéis comenzado comentando la importancia de los valores y es la base de todo lo que vamos a comentar después, ¿de acuerdo? Sin este trabajo de los valores en el aula, pues difícilmente podemos desarrollar conceptos como el de ciudadanía. Y en esta línea, pues ahora os quería preguntar o quería que compartieseis con nuestros participantes que en algunos casos estos contenidos a nivel curricular pues es muy difícil integrarlos. Desde Twinning, desde luego, se trabaja para ello y se ofrecen todas las herramientas, pero la verdad es que cuesta bastante, como todos ya sabemos, desde cada uno nuestra materia, sobre todo en secundaria o en los niveles más altos de primaria, pues integrar estas habilidades, estos valores. Eh, que tan importantes son en la vida de nuestros futuros ciudadanos. Así que yo os querría preguntar un poquito en qué medida, si programas como el de las escuelas embajadoras europeas os ha ayudado a trabajar estos valores, a trabajar el concepto de ciudadanía y un poquito cómo habéis podido utilizar eTwinning en este trabajo. Ya sabemos pues que el programa de las escuelas embajadoras europeas del Parlamento en estos momentos está teniendo pues un gran éxito. Hay más de 200 escuelas inscritas para estos 3 años y que Twinning es una de las herramientas que se ofrece para desarrollar el programa. Desde vuestra experiencia, porque yo sé que todas habéis trabajado Twinning y valores europeos y en el caso de Idoia y Ana, pues que sois o habéis sido escuelas embajadoras, ¿cómo os ha ayudado Twinning a trabajar estos conceptos y a desarrollar el programa de las escuelas embajadoras? Y vamos a comenzar con la intervención de Idoia, que ahora mismo es ya escuela mentora, si no me equivoco. Sí, nosotros ahora somos escuela mentora porque hemos sido 2 años escuela embajadora. Bueno, ya sabes que hay unos plazos para pasar de una cosa a otra. Y la verdad que
que en el programa de escuelas embajadoras es como un paraguas que todo lo que hagas relacionado con las actividades de proyectos europeos, valores europeos, pues es como bienvenido. Y entonces encaja totalmente con la misión y valores del programa eTwinning, porque aparte de que trabajas con otras comunidades europeas, pues puedes trabajar cualquier tipo de tema, ¿no?, que pueda ser importante desde la participación en las instituciones democráticas. Recuerdo, por ejemplo, una actividad muy pequeña que hicieron en eTwinning, pero que creo que fueron algunos de matemáticas. Pues, ¿qué ocurriría si en todos los países, por ejemplo, la edad de votar pues fuera 16 años? Si eso cambiaría la composición del Parlamento, cómo veían ellos, si votarían a los 16, si no, si serían ellos independientes o votarían lo de sus padres. Y bueno, pues eran como diferentes países y se veían diferencias muy claras, porque en algún país ya habían empezado a trabajar ese tema del voto a los 16. Entonces, y claro, todo ese tipo de iniciativas es relativamente fácil si tienes una plataforma como eTwinning que te permite contactar con gente diferente de una manera, digamos, segura, rápida, pero que tienes ese abanico. Y si no tuvieras algo así, pues te quedarías un poco como, digamos, más limitado. O sea que sí que son totalmente, creas una sinergia muy importante. Desde luego, estoy totalmente de acuerdo contigo y bueno, alguien que también sabe mucho de cómo aplicar estos valores con eTwinning, pues es Ana y su centro educativo, que han desarrollado ya varios proyectos que encajan perfectamente con esta línea. ¿Cuál es vuestra experiencia, Ana? ¿Qué les dirías a esas personas que se están iniciando en EPAS, que quieren aplicar eTwinning o simplemente que están en eTwinning y quieren trabajar estos valores y estos conceptos de ciudadanía? Para mí, eTwinning, aparte de que te proporciona la plataforma para trabajar la temática, es ya en sí mismo un ejemplo de fomentar valores. Porque al final los participantes, los alumnos que participan, los profesores que participan, tienen que llegar a consensos para el tipo de actividades que hacen. Eso ya, en principio, para plantear el proyecto, ¿no? Y después los alumnos también entre ellos, al colaborar con alumnos de otros centros extranjeros, tienen que ponerse también de acuerdo para ver qué producto hacen. Con lo cual entra ya el concepto de colaboración, el concepto de respeto por la opinión del otro, el concepto de negociar para llegar a un acuerdo, o sea que es democracia pura, ¿vale? Entonces, bueno, es una plataforma estupenda. Nosotros entramos en el mundo de EPAS, por ejemplo, pues a través de un proyecto a caballo entre Erasmus y eTwinning, porque eTwinning nos sirvió muchísimo para trabajar aquellas actividades a las que no llegábamos en las movilidades presenciales, que fue Democracy, Our Voice in Europe, que trataba sobre instituciones europeas. Y digamos que la actividad clave fue pues, montar un mini parlamento en el que pudieron debatir y pudieron llegar a acuerdos o no, pero que sí que se fomentaba esta participación y el respeto entre los participantes. Con lo cual, pues bueno, Twinning nos ofrece esta posibilidad también de llegar un poco más allá de lo que es una movilidad de centro reducida de Erasmus aquí. Nos permite extender el campo a toda Europa y además nos permite practicar todos estos valores que son fundamentales. Perfecto. Lo que más me destacaría de tu intervención ahora mismo es la idea de consenso. Representa perfectamente lo que significa eTwinning para todos, que es colaborar, llegar a acuerdos y, como ha dicho Ana, el concepto de democracia en sí mismo, ¿no? Ceder de tus intereses para conseguir algo común. Entonces, encaja perfectamente. Y bueno, Ana ha hablado del proyecto DOV, no me voy a alargar, que bueno, los que estén interesados lo pueden consultar en el grupo de áreas rurales porque está destacado como buena práctica. Y de verdad que es un ejemplo de proyecto que desarrolla los valores europeos y sirve muy bien para entender cómo trabajar estas ideas desde Twinning y para el proyecto EPAS. Y bueno, Irene, ¿qué te han parecido las opiniones que han comentado tus compañeras?
¿qué nos podrías decir? ¿Cómo desarrollas tu eTwinning y los valores? ¿Cómo trabajas en tu centro? Ay, Irene, ¿tienes el sonido? No te preocupes, tranquila. Gracias, perdona. Decía que escuchar a las compañeras me ilusiona mucho porque al final cuando estás en las etapas más tempranas y luego los niños ya están más preparados para despegar un poco su vuelo, les pierdes la pista y escuchar lo que hacéis desde los institutos, desde bachillerato, que son proyectos ya mucho más armados de cerebros con unas capacidades ya fantásticas, pues me ilusiona mucho. Y al final lo que hacemos en los coles un poco pues es plantar esa semilla que permita luego que todo ese razonamiento crítico, esa construcción del ciudadano activo con valores de igualdad, de respeto, de empatía, se inicie. Entonces, bueno, pues me siento muy orgullosa. Desde los coles siempre son propuestas como un poco más pequeñas, pero a la vez muy grandes. O sea, cosas tan sencillas para un niño de infantil, por ejemplo, como programar salir todos en los Erasmus Days a cantar una canción juntos, con un pañuelo juntos, ya les da una cosa de comunidad que ya es especial para ellos y ya les hace sentirse en algo, partícipes de algo. Con sus compañeros más mayores. Y luego, según van creciendo, poner también en nuestros eTwinning actividades de pequeño aprendizaje-servicio, como relacionarnos con las residencias de ancianos para aportarles algo, o en los días de igualdad poner en valor a las mujeres de nuestro entorno, como decías antes, Idoia, me ha parecido interesantísimo lo de que vengan a refrescarnos un poco sobre la historia, pero bueno, desde infantil o desde primaria, poner en valor bueno, pues son pequeñas píldoras que podemos ir poniendo en práctica. Entonces, eTwinning en los coles va aportando eso porque pues son nuestros focos guía, ¿no? Son nuestros objetivos y al mismo tiempo sirve de paraguas, como decía Idoia, o de hilo conector entre todos los planes y programas que tenemos en los centros para ir trabajando todo eso. Y bueno, pues bueno, me siento muy feliz de escucharos y cojo ideas que intentar ir aterrizando a nuestras etapas de más pequeñitos. Y si no te importa, Irene, como desde vuestro CRA, ¿cómo os ha ayudado eTwinning? Aunque ya ha insistido Leticia, pero bueno, yo como soy del grupo de áreas rurales, también me interesa mucho conocer tu opinión. ¿Cómo os ha ayudado eTwinning y estos conceptos de ciudadanía a estrechar lazos con la comunidad local, con el municipio, con los otros habitantes del núcleo urbano? La verdad es que justo eso yo considero que es de las cosas que más fáciles tenemos en los pueblos. Una de las cosas buenas de estar en un ambiente rural es que todo es muy próximo. Entonces, la cercanía con los equipos de gobierno, todos los niños conocen a la alcaldesa o al alcalde, porque claro, somos un CRA, colegio rural agrupado, somos 3 localidades, por eso hablo a veces de más figuras. Y son muy cercanos para ellos, la bibliotecaria, los trabajadores del ayuntamiento, la residencia, todo es muy próximo. Entonces, ese es un valor a impulsar. Son frecuentes en mi colegio las actividades en coordinación con la biblioteca del pueblo, las entrevistas a los equipos de gobierno, en los que los niños, pues a su escala, van empezando a trabajar pues, la organización de cómo puedo entrevistar a una persona, qué preguntas son interesantes y este tipo de cosas. Entonces, esa es como la parte más próxima. Todo. Y luego lo buenísimo que tiene eTwinning es que es una ventana abierta al mundo, una oportunidad para que ellos se den cuenta de lo grande que es el mundo y a la vez lo iguales que somos todos. Entonces, cuando estamos haciendo un eTwinning con un cole de Polonia y hacemos cosas juntos y luego resulta que recibimos en nuestro cole a esa profesora de Polonia porque está de Erasmus de visita, pues se completa ahí un círculo que a ellos les abre mucho la mente. Muy bien, qué bonito oírte hablar, porque es que en los sitios pequeños, más que los grandes,
son el lugar ideal para fomentar estos valores, por lo que has dicho tú, por esa cercanía a la municipalidad y a sus miembros de organización. Así que me ha parecido un ejemplo muy valioso el que has puesto tú. Y bueno, ahora ya le doy paso a mi compañera Idoia. Hola, buenas. Pues yo intervengo desde el grupo eTwinning Schools y me gustaría un poco que me contarais, pues, cuál de las misiones de eTwinning Schools veis que sale más reforzada. Hemos hablado de participación, hemos hablado de derechos, pero bueno, también está conectado con la misión eTwinning, sea el liderazgo, sea la participación, sea el alumnado como agente de cambio. Y me gustaría saber, bueno, pues, cuál de las misiones veis que sale más reforzada y si nos podéis comentar también, pues, alguna actividad concreta que vayan enlazadas también con las misiones eTwinning Schools. Así que bueno, pues Irene, ya que has terminado antes, ahora también empiezas de seguido. Pues yo la misión que más valoro es la de la colaboración y el trabajo en equipo. El poder nutrirnos, el empezar un proyecto eTwinning y hacer una reunión como la que estamos manteniendo hoy para compartir ideas, para compartir buenas prácticas, ponernos de acuerdo en una calendarización y empezar manos a la obra, yo esa es una de las misiones y objetivos eTwinning que más pongo en valor a lo largo de los proyectos que yo he realizado, porque me ha nutrido mucho coger ideas de las compañeras. Y un ejemplo concreto, pues a mí me maravilló cuando una compañera que conocía herramientas que yo no conocía propuso, oye, ¿por qué no hacemos un diccionario multilingüe? O sea, estábamos todos en el proyecto eTwinning leyendo el mismo libro, que o del mismo autor, había varios libros, pero bueno, más o menos del mismo autor, que cada clase escoja una palabra y la oímos en los diferentes idiomas. Pues ya os digo que nuestros proyectos son a cortita escala, pero bueno, darse cuenta de la diversidad de idiomas, jugar con las nuevas tecnologías de, me grabo, me río, tal, bueno, esa fue una experiencia muy bonita y que nació de ese compartir ideas y de una compañera decir, yo conozco esto, vamos a probar, y cómo te vas nutriendo de herramientas y cómo les va llegando a los niños. Gracias, Irene. Pasamos a Idoia y bueno, pues hacemos el salto, ¿no? De los chiquis, así que Idoia. Es difícil elegir una de las misiones, es no como a quién quieres más, a Aita o a tu padre o a tu pero un madre. poco también para que comentéis las misiones, Sí, claro. pero nosotros igual, como somos centro únicamente de bachillerato y lo que estamos intentando es que nuestro alumnado no sea únicamente un alumnado pasivo, sino que sea un poco activo. Entonces, tal vez estamos en el último tiempo fomentando bastante actividades que suponga que ellos se sientan como agente de cambio, ¿no? Que son capaces de mejorar o de hacer algo por la sociedad, por la comunidad, por la familia, por los amigos, etcétera, ¿no? Entonces, en los últimos proyectos de Twinning que están llevando los profesores que trabajan en mi centro, pues en todos ellos se está intentando introducir no únicamente aprender, sino tú qué puedes hacer o cómo puedes mejorar o qué propones, ¿no? Porque vemos a veces que muchos de nuestros jóvenes pues están un poco como en pasividad y es algo que queremos cambiar. Se me ocurre, por ejemplo, los últimos algunos trabajos que han hecho pues de sostenibilidad o también han hecho algún trabajo, creo, de twinning de ver cómo es la participación de los estudiantes en diferentes centros educativos, es decir, cómo participan en las decisiones en Dinamarca o cómo participamos aquí en el País Vasco. Entonces estamos un poco ahí en el tema de alumno como agente de cambio. Si me tendría que quedar con algo en este momentito, que igual de aquí a un año es otra cosa. Es que recasco Idoia. Buena tarde, Ana. Y en tu caso, ¿qué nos puedes comentar?
Bueno, pues yo estoy de acuerdo con Idoia en que el alumnado tiene que ser agente de cambio, pero no olvidemos que aparte de ser un agente de cambio, que de hecho ya lo estamos trabajando, por eso en el mundo EPAS estamos en ello, precisamente para que nuestros alumnos sean los que dinamicen este cambio y se avengan o se arrimen y se acerquen a difundir, porque cada vez tienen menos ganas de participar, están más pasivos. Pues bueno, eso, que PAS nos proporciona esto. Entonces, ahora mismo sí que hemos trabajado los proyectos. De hecho, el proyecto DAF que mencionaba antes es el que nos ha proporcionado esta entrada al mundo EPAS, que es el que difunde valores. Pero está entrando ya, si me centro en eTwinning, pues recordar que, aparte de ser agentes de cambio, también me parece muy importante el uso responsable de la tecnología, que tampoco se ha mencionado. En un mundo tecnológico como en el que estamos viviendo ahora, en el que todo es inmediato porque las redes sociales van muy veloces, que también se aprenda a trabajar este aspecto que me parece fundamental. Porque al final, eTwinning es toda una plataforma digital, no hay un contacto físico. Con lo cual, marcar este aspecto de uso responsable es muy importante, además de Gracias, lo que han Ana. dicho las compañeras. Sí, sí. Eh, pues si te parece bien, Miriam, vale, pues vamos cerrando, ¿no? Sí, vamos a hacer un poquito una conclusión final y ya, si os parece, vamos a dejar paso ahora a nuestros participantes. Os recomiendo que pues hagáis todas vuestras preguntas vía chat o incluso pues quizás podemos, si lo creen conveniente desde el servicio técnico, incluso podéis intervenir a micro abierto de uno en uno solicitando el turno de palabra. Yo recomiendo que de verdad, sin vergüenza, preguntéis, no tengáis miedo, tienen muchísima experiencia y sobre todo para aquellos que estáis comenzando, que necesitáis ideas, que quizás pues decís, ay, pues, ¿qué actividad podría yo utilizar o comenzar para desarrollar un proyecto de twinning? O cómo podría yo trabajar la democracia o el respeto, la igualdad, cómo lo implemento en un proyecto. Pues de verdad, aquí están nuestros ponentes para responderos. Ya veis que tenemos una amplia representación de niveles educativos y de espacios muy diferentes. Así que, bueno, mientras vamos concluyendo un poquito, vamos a dejar un tiempo para los participantes para que nos vayan planteando sus dudas, sus reflexiones también, ¿por qué no? Si os apetece comentar algo, si queréis destacar algo, pues no dudéis en hacerlo. Sí, a mí, Miriam, perdona si me Sí, permites la intervención. sí. Sí que me gustaría, bueno, daros las gracias a las tres porque la verdad es que habéis propuesto actividades e ideas muy interesantes para trabajar los valores europeos, pero sí que como nos quedan unos minutos, sí que me gustaría, ya más a nivel general de eTwinning, que nos comentarais cuál ha sido el reto, el mayor reto al que os habéis tenido que enfrentar cuando habéis desarrollado proyectos eTwinning, si ha sido más con el alumnado, más con el profesorado, más a nivel familias, por ejemplo, el caso de Irene, que tiene más contacto en la etapa de educación infantil, y cómo lo habéis resuelto, si habéis podido resolverlo de una forma sencilla, habéis tenido que requerir ayuda por parte de otros profesionales o expertos, o si con la ayuda de los compañeros habéis podido seguir adelante. No sé, Irene, si se te viene a la mente algún reto al que te hayas tenido que enfrentar o alguna dificultad. Se me viene porque es que le tengo ahora mismo. Así que, claro, yo hasta ahora en mi colegio he seguido los pasos de una gran referente en mi cole, que además embajadora eTwinning, entonces todo era fácil, pero ahora yo tomo las riendas eTwinning. Entonces, supone para mí un reto organizar qué socios tengo, cómo inicio realmente ahora yo sola o bueno, yo sola y con ayuda de mis compañeros del cole, pero
Entonces estoy justo en ese momento, estoy en el reto. No sé decirte cómo resolverlo salgo de él porque momento. todavía no ha sucedido. Pero Bueno. desde aquí, pues aprovecho el escaparate para decir que si alguien en infantil y primaria busca iniciar un proyecto, pues nos vemos por la plataforma para iniciar algo y tener contactos juntos y iniciar un proyecto juntos. Entonces, me siento ahora mismo en el reto. Por lo demás, con familias y eso, siempre una actitud súper positiva. Cuando tú a las familias se lo cuentas de corazón, ellos también confían en ti y en los proyectos y en todo. Y sale adelante. Muy bien. Pues nada, agarra mucho y ten presente a esa embajadora que tienes ahí, que tiene mucha experiencia, y lo que decimos siempre, intentar un poco trabajar en comunidad y animar al resto de profes, porque quizás a priori eTwinning nos parece mucho, pero se puede empezar con pequeños proyectos sencillos y fijaos luego a las actividades que llegamos, como las que estáis comentando con los valores europeos, ¿no? Para trabajarlo. No sé si Idoia y Ana queréis comentar algún reto, Ana, al que os enfrentéis o os hayáis enfrentado con anterioridad. Bueno, retos siempre hay, y especialmente cuando algún socio se descuelga o tienes que estirar de él o de ella o de quien sea que se encargue del proyecto para que entregue las actividades en plazo y se comprometan, sobre todo el compromiso. De todas maneras, tengo que decir que somos bastante afortunados. También contamos aquí con la idea, con la ayuda inestimable de mi compañero Jordi, que es embajador de Twinning también, y solucionamos bastante bien. Y la verdad, tenemos unos socios inmejorables, hoy por hoy inmejorables. Pero siempre tenemos este pequeño miedo, ¿no? De que uno de los socios se descuelgue, y sobre todo que es muy pesado tener que estirar, ¿no? Para que todo el mundo esté al día y vaya haciendo. Pero bueno, es muy enriquecedor igualmente, porque de los errores se aprende y de las dificultades todavía más, Eso porque hay que es. buscar recursos para solucionarlas. Eso es. Muy bien, Ana, muchas gracias. Y Doya, ¿quieres compartir alguna inquietud o alguna necesidad que hayas tenido? Bueno, pues no sé cómo es la situación en el resto del estado, pero nosotros tenemos una gran movilidad de profesorado, o sea, aproximadamente entre jubilaciones, plazas, no plazas, etcétera, pues cada año hay un montón de profesores nuevos y muchos pesos pesados de Twinning o se han jubilado o se están jubilando, y bueno, estamos intentando hacer un poco de relevo generacional. Echamos un poco en falta, por ejemplo, que en los másteres de formación de profesorado, pues se hable poco de esto. A los profesores que vienen en prácticas les enseñamos y lo aceptan muy bien, pero bueno, creemos que otro tipo de instituciones también tendrían que apoyar, porque además es que encaja totalmente con los nuevos decretos educativos y con lo que, digamos, está en boga. Entonces, como reto, pues es enganchar a nuevos profesores, enseñarles, formarles, y yo ahí solo tengo buenas palabras pues para el grupo de embajadores del País Vasco que está ahí, Doya y Antón, que es un profesor que está conmigo también. Y bueno, nosotros desde dirección apoyamos en lo que podamos, pero lo que podemos, pero si no hay embajadores y gente que, pues es difícil. Pero bueno, ahí vamos, poco a poco. Muy bien, Idoia, muchas gracias. Aquí ir intentando, pues eso, animar al resto de profes, sobre todo a las nuevas generaciones, como comentas. Muy bien, gracias. Bueno, Miriam, nuestra compañera, ha ido poniendo los grupos, el enlace a los Sí, grupos en el chat. también hemos puesto eh, la- eh, los kits, por ejemplo, hemos puesto los kits también que pueden servir de ayuda, kits de proyectos, y también, bueno, si os pasáis por los grupos, tenéis la agenda, los próximos webinars, Encuentro Didáctico Nacional, demás formaciones. Yo antes de acabar quería haceros una pregunta, y era si veis fácil, o por un lado, si el enseñar al alumnado los valores europeos lo definiréis como fácil, y por otro lado, si el alumnado lo comprende bien, ¿cómo lo veis? O sea, o es algo abstracto,
como si que se habla porque podemos hablar de derechos, podemos hablar de democracia como la venta a kilo, ¿no? Me pones un kilo de democracia, pero ¿cómo lo veis? ¿Se entiende de verdad? O Yo, si queréis, comento. Los valores más fundamentales, que son derecho, dignidad, inclusión, todo esto, creo que están bastante próximos a ellos. Quiero decir, se trabajan en el aula, ya dentro mismo de cuando estás impartiendo una clase, ya tienes en cuenta estos valores, de que se respeten el uno al otro, turnos de palabra, la colaboración, la dignidad, etcétera. En cuanto a lo que se refiere a la democracia y la participación ciudadana en democracia, esto es bastante más etéreo, ¿vale? Es mucho más difuso. Entonces, tú puedes hablar en el aula de cómo se gestiona pues, una votación en el Congreso, cómo se aprueban las leyes, se acaban aprobando en el Senado o no, las ratificaciones de las leyes, si vamos al Parlamento Europeo, cómo se debate, etcétera. Pero les viene bastante grande. No acaban tampoco de entender la función que tiene el Parlamento Europeo y la Comunidad Europea con los fondos que proporciona en su vida día a día, en su vida cotidiana. Esto les viene muy grande. Y entonces como que, bueno, sí, hay una subvención, bueno, sí, participo en esto, está muy bien. Pero realmente a la hora de lo que es la participación ciudadana y la democracia, esto nos queda un poco grande. Entonces es insistir, es seguir trabajando, es potenciar estos debates internos en el aula, hacer simulaciones de votaciones democráticas para que ellos tengan en cuenta. Y yo tengo siempre una máxima que siempre insisto. Si no votas, no te quejes. Es decir, para poder tener voz, tienes que participar, porque si te quedas al margen, por mucho que te quejes, no te va a escuchar nadie. Entonces, esto ya os digo, a nivel de alumnado es difícil, es una montaña, pero bueno, vamos escalando poco a poco. poco a poco, poco a poco. Era pues porque, bueno, ya sabes, pues podíamos incidir un poco en esa pregunta. Y las demás, no sé si queréis, Idoia o Irene, si queréis hacer un comentario al respecto, Yo porque ahí estoy es diferente, totalmente de acuerdo. Creo que hay un poco de todo, depende a veces mucho el perfil, ¿no? Pero también creo que un poco el resto de la sociedad tampoco ayuda mucho, porque es como, bueno, Europa está ahí, la política no va con, me digo política o movimiento social o lo que sea. Hay de todo, hay alumnos que es todo lo contrario, que son activos en diferentes movimientos, pero sí que a veces ocurre que les va grande, pero no creo que sea un problema solo de nuestros alumnos, creo que es un problema de la sociedad, porque si pasáramos igual a los de mi generación, que también tenemos 50 años, pues igual también nos encontramos esto. Lo que pasa es que nosotros como educadores pues tenemos que intentar revertir, pero no creo que sea algo que digamos los valores europeos o las instituciones europeas únicamente los jóvenes quedan como ajenas. Creo que es un poco un problema general e incluso no de solo las la sociedad. europeas, ¿no? Incluso no Ah, solo por las europeas. supuesto. Saber cómo funciona la Diputación de Vizcaya, por ejemplo, pues igual se les queda un poco lejos. Por eso yo Sí, decía, sí, ¿no? sí. Que igual, aparte del funcionamiento, claro, todos estos programas nos ayudan a conocer muy bien cuando haces un debate, cuando dices, bueno, a ver, la elección de delegados que hemos hecho ahora, ¿no? Pues vamos a formar la mesa de edad. ¿Y qué es eso? Pues la mesa de edad es tal, tal. Entonces, pues ya seguimos, ¿no? Con la participación y las instituciones. Entonces, Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y yo, bueno, lo dije al principio, ¿se comprenden los valores europeos por los niños? Bueno, es que primero en
en las primeras edades yo creo que lo más importante es vivirlo para luego poder ir nombre. Y con respecto que esto que decís de la participación, de la comprensión en los niveles más, en bachillerato en concreto, antes sí que me habéis dejado muy pensativa cuando decíais que les notabais muy pasivos y yo he ido a ese análisis, Idoia, que hacías ahora, de decir, ¿son solo ellos? Pues somos un poco todos. O sea, tenemos tanto boom de información que al final yo no sé si es eso lo que te hace entrar en una actitud un poco pesimista y, o sea, que con tanto peso no puedo. O sea, sería también un poco empezar a ver en este aprendizaje-servicio que señalábamos también, creo que eras tú, Ana, la que decías este tipo de proyectos, el ver, vale, en este valor, igualdad, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? En este otro, o sea, desde lo cercano, desde los pequeñitos en mis alumnos, un poquito más en los vuestros y un poquito más en nosotras como docentes, quizá, pero bueno, eso, que sí que me parece que a veces, ¡buah! Sobre el cambio climático, mucho, vale, stop, ¿qué puedo, o sea, a lo pequeño, ¿qué puedo hacer yo? Reciclar en mi aula, recoger la basura en mi patio, empiezo por ahí. Un poco ese análisis. Sí, bajar a tierra y pisarla, ¿verdad? Pero que nos cuesta a todos, me parece. Yo, por lo menos, muchas veces me siento así. Si escucho todo el burullo de problemas que hay a mi alrededor, es como, Dios, ¿por dónde? No puedo hacer nada. Me quedo pequeña. Sí, Ana quería hacer un comentario al respecto. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vais diciendo. Evidentemente, la sociedad tiene un papel muy importante. Evidentemente, hay que empezar desde lo pequeño para ir ampliando. Y otra cosa que también podemos hacer es acercar a los políticos a nuestros alumnos, ¿vale? Entonces, desde este punto de vista, ser escuela embajadora del Parlamento Europeo te proporciona ciertas oportunidades, ¿vale? Ya empezando porque tiene que venir a visitarnos un europarlamentario, con lo que conlleva de también autoridades locales que también quieren venir, ni que solo sea por salir en la foto, pero están ahí y entonces también tienen que hablar a los alumnos desde la cercanía, ¿sí? Y luego intentar también incluir, pues, a más de un padre o madre de familia que también está en el mundo de la política, pero están ahí como escondidos, pues un poco, no que se posicionen, pero sí que vengan a dar también sus valores, es decir, es integrarlos de alguna manera. Entonces, nosotros sí que intentamos esto porque tenemos además bastantes padres de alumnos, afortunadamente, que están en el mundo de la política, con lo cual estiramos un poco de ellos para que vengan a echarnos una mano y hablar un poco de su experiencia. No de yo te hablo de mi libro, pero te hablo de la experiencia que tengo en el mundo de política. ¿Por qué es importante estar? ¿Por qué es importante participar? Para poder decidir el día de mañana, que no te venga todo impuesto desde arriba y tú no sabes de dónde caiga el chaparrón. Entonces, la comunidad educativa, ya a nivel de autoridades locales, pero a nivel también de las familias, de esos miembros de familias que también están eso, trabajando sus cositas por detrás en el tema político, lo que sea, pues vamos a estirar de ellos y que vengan y que participen y que expliquen. Y luego nuestras propias experiencias como persona, no como docente, ¿vale? Porque también tenemos puntos de vista muy diferentes y también tenemos unas vivencias a nivel de participación democrática que podemos compartir con ellos, aunque no seamos profesores, por ejemplo, de historia o de sociales. Pero sí Así tenemos es. una experiencia de vida en ese sentido. Entonces, pues bueno, yo a veces les hablo de cuando yo era pequeña, de las primeras elecciones democráticas, cómo iba a votar, con la ilusión que iba con mi madre de la mano a votar, ¿no? Pues es difícil transmitir igual esta emoción, sobre todo a adolescentes, pero si nadie les cuenta nada, pues tampoco no. Entonces también tenemos nuestro granito de arena ahí. Gracias. Muchas gracias. No hay más preguntas en el chat. Y como las hemos hecho Leticia y yo, pero Salva, no sé si quieres tomar parte.
A mí me gustaría preguntar una cosa, si se puede. Sí, Mira, yo soy Por era supuesto. compañera de Irene, y bueno, es que Irene es una maravillosa profe de infantil y da gusto oírla hablar. La verdad que con ella tengo más contacto, aunque como somos un CRA, yo trabajaba en otra localidad y me gustaría preguntar, a lo largo de los proyectos de Turing a mí me ha costado mucho ver cómo incluir como profe de primaria ese valor europeo de la participación ciudadana. Es decir, por supuesto que trabajamos en que participen en el propio proyecto, que sean partícipes dentro de ahí, pero cómo trasladar esa participación política, activista, digamos de alguna manera, a un proyecto eTwinning. ¿Cómo lo hacéis las que a lo mejor estáis en otras etapas más altas? O Irene también, me sirven todas, ¿eh? Yo Podéis- empiezo saludándote, Miriam, qué ilusión. Sí. Perdón, Ana. Perdón, y te dejo que contestes porque tienes más información al respecto que yo, Miriam. Espero, no te preocupes. Un beso, Miriam. Te dejo con Ana. Bueno, yo Gracias. lo que iba a decir es que bueno, a nivel personal yo ya estoy en política, de alguna manera, ¿vale? Entonces, para mí es importante transmitir el por qué estoy en política. No estoy en política porque me gane la vida, en absoluto. Estoy en política para mejorar las condiciones de mi pueblo, que es un pueblo que a nivel económico y a nivel social está muy deteriorado. Entonces, el participar es no solo porque me repercuta a mí, que a mí yo tengo un nivel de vida más o menos decente, no tengo grandes dificultades para vivir, pero para mejorar la situación de los demás. Entonces, el entusiasmo que tú le dedicas o que le puedes dedicar a trabajar por los demás, porque al final se supone, o suponemos todo el mundo, creo que estaremos de acuerdo en que la política es para mejorar la vida del pueblo, ¿no? Aunque a veces no lo consigamos de todo, pero estamos para luchar por nuestros ciudadanos y por mejorar sus condiciones de vida. Entonces, pues esta ilusión que tienes de trabajar por y para los tuyos, pues hay que saber transmitirla también. Y es por eso que digo que yo hablo como Ana Novoa persona, pero que también podemos estirar de otras, pues eso, miembros de las familias, de las autoridades locales que también están trabajando por lo mismo. Y ya, bueno, ya no queremos decir ya cuando conseguimos que nos visite un eurodiputado, una eurodiputada, que dices, bueno, si es una persona como yo, pero viene a transmitirte esa ilusión de luchar por los derechos de todos los ciudadanos europeos. Y los derechos de todos los ciudadanos europeos mm, los tenemos porque hay una representación democrática que la gente ha elegido y que nos ayudan a, pues bueno, a trabajarlos y a conseguir cosas que de otra manera no se conseguiría, porque bueno, de brazos cruzados no conseguimos nunca nada. ¿Vale? Entonces hay que remangarse y ponerse a trabajar. Esa es mi opinión, mi humilde opinión, como Ana Novoa, persona. Gracias, Ana. Pues no sé si Idoia quiere añadir algo y ahora ya pues nos quedan 6 o 7 minutitos. Si tenéis alguna pregunta más, pues ahora es el momento, no lo dudéis, podéis intervenir como lo ha hecho Miriam. Una pregunta muy, muy interesante. Idoia, ¿quieres comentar algo? No estoy de acuerdo con todas las intervenciones, o sea, al final es un poco de sentido común, pero sí que a veces tengo una reflexión porque a nosotros nos está ocurriendo que al ser, por ejemplo, Escuela Embajadora Europea, los europarlamentarios pues nos visitan, nos vienen a visitar al centro y tal. Por ejemplo, igual tenemos más problemas para que nos vengan a visitar los más cercanos. Es como una contradicción, ¿no? No sé, es como que tienes que ser realmente pertenecer a una escuela embajadora para que te vengan, porque no existe escuela del gobierno vasco o escuela de la Diputación de Vizcaya o escuela, no existe. Entonces, es necesario también para los representantes políticos de que ahí él ponga una etiqueta. No debían de acercarse más a los centros educativos de una manera
sin necesidad de ser escuela X. No sé, no nos compete a nosotros. Es verdad que a veces cuando hemos invitado, pues vienen, pero tampoco yo veo mucho interés por la clase política de acercarse a los centros educativos a estar con nuestro alumnado, ¿eh? No sé si alguno hay por aquí con un nivel, pero los eurodiputados sí que vienen porque somos escuela europea, pero otros estamentos pues no se acercan tanto, no lo sé en vuestras comunidades, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Idoia. Yo en Cantimpalos, en el cole de Irene, pero en otra localidad, un año que hicimos elecciones generales en el cole, lo que decíais antes, que es muy difícil hacerles entender cómo funcionan las elecciones. Ya no me tengo que ir a europeas. En primaria trabajamos a nivel local, a nivel estatal, y por mucho que lo expliques, eso no se entiende si no se trabaja, si no lo viven. Las montamos y ese año sí conseguimos que nos recibieran en el ayuntamiento, un pueblo pequeño, que no es una gran, no sé, no es una gran parafernalia, ¿no? Y ese año, pues el año que mejor trabajamos esa parte política y de participación activa, ¿no? Pero luego otros años lo hemos intentado y no les ha venido bien que nos acerquemos. Entonces, pues se pierde mucho. Y siendo un pueblo pequeño, que no estamos hablando de una ciudad que van a querer ir 10 centros, estamos hablando de un pueblo que tiene un cole y que necesitas que los ciudadanos participen. Pues muy de acuerdo, Idoia. Yo sobre esto Muchísimas, quería perdón, decir... Pues, ¿se sí, puede, Miriam? claro, ¿Sí? me faltaría más. ¿Eh? Que Era faltaría más, solo por una cosa. supuesto. Sí. Que me da la sensación que hay veces que les parece que los niños tengan poco que decir. Y hubo un proyecto en el cole Miriam, no sé, Miriam Ramos, no sé si le conoces porque solo se dio en mi localidad, pues unos alumnos de formación profesional que era un grado que tenía que ver con la arquitectura, una formación profesional que no me acuerdo exactamente del nombre. Quisieron hacer el proyecto de reformar el cole y no querían, o sea, sobre plano, y no querían reformarlo sobre la nada, querían reformarlo con las ideas de los niños. No os podéis imaginar qué ideas más maravillosas. Bueno, algunas necesitaban un momento de reflexión de, bueno, esa idea es real, es posible, ¿cómo podríamos...? Pero otras eran muy buenas y ahora vemos parques, centros escolares nuevos hechos con una arquitectura nada próxima a los intereses de los niños y ahí ellos podrían aportar tanto. Entonces, bueno, pues eso, que también la política con las orejas abiertas a los niños y a la infancia. Muchas gracias, qué bonito el ejemplo que has puesto porque va perfectamente también con otra de las líneas de trabajo de la comisión, que es pues que se ha trabajado mucho en eTwinning estos años, que es el bienestar en los centros educativos a través de eso, de la reforma de los espacios. Y bueno, ahora sí, ya nos quedan 3 minutitos. Tenemos que ir cerrando. Voy a recapitular un poquito algunas de las ideas del chat que me han encantado. Por ejemplo, pues Ana nos comparte ahora mismo que tiene un proyecto eTwinning relacionado con la propuesta que ha hecho Irene, ¿de acuerdo? Espabila, pues entiendo que también para incorporar mejoras. También Salvador Páez pues nos ha hablado de las comunidades de aprendizaje muy adecuadas para los centros rurales. De verdad que se pueden hacer cosas muy bonitas desde estas comunidades. Y también la idea de organizar debates y simulaciones de elecciones. Esto se puede implementar en un proyecto eTwinning y son ideas que habéis dado en el chat. Así que os animamos entre todos a implementar todo lo que se ha comentado desde aquí. Y bueno, ya sin más vamos dando las gracias a los participantes y a los ponentes que han dedicado esta tarde a compartir su bonita experiencia desde diferentes puntos de vista, desde escuelas rurales, desde localidades más pequeñas, desde escuelas mentoras. Y bueno, esperamos que hayáis cogido un montón de ideas que os sirvan de inspiración para vuestros proyectos eTwinning, para implementarlo en el programa EPAS
Y bueno, estamos seguras y seguros de que nuestras ponentes también, pues si tenéis alguna duda, igual que nosotros, estamos ahí para responderos. No sé si desde el Servicio Nacional se quieren despedir en este último minuto o Bueno, cerramos ya. yo voy a detener la grabación, pero no, vamos, no quiero detenerla sin agradeceros, bueno, la participación tan activa, tan bonita. Hemos tenido muchísimos participantes y muchísimos escuchantes. Entonces, pasaremos la grabación para todos aquellos que no hayan podido asistir. Y nada, reitero las gracias del Servicio Nacional de Apoyo y Twinning. Ya he detenido la grabación.